Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Lo primero que hay que saber es quién era ese San Genaro. Bueno, pues San Genaro, patrono de Nápoles, es un santo obispo mártir para las iglesias católica y ortodoxa. Fue obispo de Benevento en Italia en el siglo III y condenado a muerte durante las persecuciones a los cristianos del emperador romano Diocleciano. Sus captores intentan convencerlo, fíjense, para que reniegue de su fe con métodos amables y respetuosos. Pero para hacer que esas sesiones de convencimiento no fueran muy absurdas y muy aburridas, lo torturan por horas. Genaro, aunque no parece disfrutarlo tanto como sus torturadores, no cambia de parecer en cuanto a sus creencias. Como último recurso, le untan una deliciosa salsa barbecue y lo meten en un horno. Unos minutos más tarde, Genaro sale sin daño alguno. No tiene ni una sola quemada y ni siquiera sus ropas sufren daño por el fuego. Al día siguiente, junto con el diácono y otros cristianos, es trasladado al anfiteatro donde le sueltan unos cuantos leones que no habían almorzado cristianos en varios días, y en lugar de atacarlos, los leones se echan a los pies de Genaro como mansos gatitos. Los romanos pues ya estaban aburridos al no poder acabar con Genaro y sus amigos, y ante tales hechos deciden llevarlo con los demás cristianos a la Plaza Vulcana para ser decapitados, cosa que por fin acabó con la vida de Genaro. Según la leyenda, la sangre de San Genaro fue recogida por una mujer llamada Eusebia justo después de su muerte. La recolección de sangre en busca de reliquias era una práctica común en esos días de persecución de los primeros cristianos. Las telas embebidas en la sangre derramada de los mártires o la sangre líquida recogida en frascos se conservaban como artículos devocionales. Digamos que era el equivalente al autógrafo. En las catacumbas, estos frascos eran enterrados con los muertos y su descubrimiento tiempo después indicaba que la persona había muerto como un mártir. En 1497, los restos de San Genaro fueron trasladados con toda solemnidad a Nápoles, que desde entonces lo honra y venera como su patrono principal. Es importante tener en cuenta que todo lo relativo a la vida y muerte de San Genaro comenzó a difundirse por los años 500 de la era común, o sea, 200 años después de su supuesta muerte, por gente que jamás lo había visto ni oído hablar de él. El milagro de su sangre no está representado en ningún lugar donde figuran las antiguas representaciones pictóricas del santo, como por ejemplo en las paredes de las catacumbas donde los cristianos se reunían. No se sabe si San Genaro realmente existió, y de ser así, si era napolitano. Parece que el primer registro seguro de la licuefacción de su sangre data del 17 de agosto de 1389, en momentos en que Nápoles sufría guerras internas, peste y hambruna, pues como consecuencia de tener sus rutas bloqueadas. La iglesia, buscando dar esperanza al pueblo, anuncia que la sangre de Genaro se licuó por un milagro de Jesucristo y se producen enormes procesiones para ver ese milagro. Lo curioso es que las crónicas del año anterior hablaban de San Genaro, pero no de su sangre. En 1902 se le permitió a un profesor de nombre Esperindeo pasar un rayo de luz a través de la parte superior del relicario durante la licuefacción y examinarlo espectroscópicamente. Este profesor aseguró que existe una pequeña cantidad de sangre en su contenido. ¿Cómo sucede la ceremonia de la licuefacción de la sangre? 3 veces al año la sangre es expuesta para su veneración. El sábado que precede al primer domingo de mayo, que es la fiesta de traslado de San Genaro, el 19 de septiembre, cuando se conmemora su martirio, y el 16 de diciembre, que es la fecha de la fiesta que lo celebra como patrono de la ciudad. Durante estas 3 ceremonias, sus participantes invocan al santo y piden el milagro. En mayo, la sangre es llevada desde la Catedral de Nápoles hasta la Basílica de Santa Clara, donde se licúa. En septiembre, la licuefacción se produce en la catedral y las cápsulas que contienen esa milagrosa sangre son expuestas al público por 7 días para que los fieles hagan lo que siempre hacen cuando ven estas cosas, ¿verdad? Las besan. Algunos testigos afirman que durante las noches la sangre se solidifica, pero al día siguiente vuelve a licuarse después de rezar nuevamente. En diciembre, la bóveda es abierta y si la sangre se encuentra líquida, las cápsulas son exhibidas.
A veces se suelen producir licuaciones extras durante las visitas de algunos papas. Por ejemplo, el sábado 25 de julio del año 2015, durante la visita a Nápoles del Papa Francisco, al besar el Papa la ampolla que la contiene, la sangre se licuó parcialmente. El cardenal napolitano Crescencio Seppe calificó el hecho de milagro y que era la señal de que San Gennaro amaba a Francisco. Veamos este dramático momento. Estamos viendo como el cardenal napolitano Crescencio Seppe acerca la reliquia con la sangre de San Gennaro a su santidad el Papa Francisco, que la observa, se la quiere tomar. Eso es un hecho insólito, señoras y señores. Dice que no funciona. El cardenal Crescencio Seppe le indica qué botón debe de apretar para que salga la sangre. Esto nunca lo habíamos visto, señoras y señores, que un papa quiera tomarse la sangre de San Gennaro. El papa agita nuevamente la sangre de San Gennaro para hacerla líquida y así poderla beber. Hecho lo cual, procede en un segundo intento a querérsela tomar, pero dice que no sale, que no está fresca. Oigamos pues qué tiene que decir el cardenal Crescencio Seppe. Segno che San Gennaro vuol bene al Papa, che è napoletano come noi, il sangue è metà sciolto già. Qué representación tan emotiva, ¿verdad? El Papa demostrando sus habilidades de mago. Les juro que se me salieron las lágrimas, pero de la risa. La anterior ocasión en que la sangre se licuó delante de un papa fue en 1848, cuando Pío IX acudió a Nápoles tras huir de Roma debido a una revuelta popular. Tal parece que la sangre tiene a sus preferidos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que está montado este show? Todo está pensado meticulosamente para hacer más impactante el supuesto milagro. 2 cápsulas con la supuesta sangre del santo están dentro de un relicario de plata. La cápsula más grande, que estamos viendo en este momento, es un frasquito de 10 centímetros de altura y 5,5 de diámetro. Como podrán observar, está llena en más de la mitad con una masa oscura y sólida, totalmente opaca cuando es llevada a contraluz y no muestra ningún desplazamiento cuando el relicario es invertido. El frasco menor contiene solo restos de sangre que curiosamente nunca se licúa. Ambos frascos parecen estar fijados en la cavidad del relicario por medio de algún pegamento muy fuerte, pues están herméticamente sellados. Debido al hecho de que la masa oscura en el frasco está protegida por el grosor del cristal del relicario, presumiblemente es poco afectada por la temperatura del aire exterior. El día de la ceremonia, un sacerdote expone el relicario en el altar de forma solemne, frente a una urna que contiene la cabeza del santo. El oficiante usualmente toma el relicario por sus extremos sin tocar el cristal y de cuando en cuando lo voltea hacia abajo para advertir cualquier movimiento perceptible en la masa oscura. Los presentes empiezan a rezar. Después de un intervalo de duración variable, usualmente no menos de 2 minutos o más de 1 hora, se ve que la masa gradualmente se separa de los lados de la ampolla. La sangre se vuelve líquida y de un color más o menos carmesí, y en algunas ocasiones comienza a derretirse y a burbujear, aumentando su volumen. Entonces el oficiante anuncia il miracolo è fatto, que en italiano quiere decir el milagro ha sucedido. Entonces la gente aplaude y se canta un Te Deum. El relicario conteniendo la sangre licuada es llevado a la balaustrada del altar donde los fieles pueden venerarlo besando el depósito. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Pues para eso hemos traído a la Fosa Escéptica al padre Elpidio Las Otras, asesor de este programa, experto en sangre y sus derivados, para que nos comente cuál es la posición de la Iglesia con respecto a este supuesto milagro. Adelante, padre. Mientras que muchos escépticos se cuestionan sobre la historicidad de San Gennaro, nadie puede explicar el milagro que ocurre con la reliquia del santo que se conserva en la capilla del tesoro de la Iglesia Catedral de Nápoles, en Italia. Se trata de un suceso maravilloso que ocurre periódicamente desde hace 400 años. Sobre la autenticidad de la sangre de San Gennaro, un grupo de científicos de la Universidad de Turín aseguró hace años que la sustancia contenida en las 2 ampollas que guarda el relicario es sangre auténtica.
Los científicos reconocieron entonces que no podían explicar por qué el polvo se vuelve sangre un día determinado y luego de nuevo en polvo, hasta la precisa fecha siguiente. Este es el milagro. La Iglesia permite el culto y los napolitanos no admiten dudas al respecto. Si fuera un truco, sería necesario admitir que todos los arzobispos de Nápoles y un sinnúmero de eclesiásticos eminentes por su saber y muchas veces por su gran santidad fueron cómplices del fraude. Además, en todos estos 400 años, ninguno de los que bajo la suposición de un fraude han estado en alerta han dado alguna explicación o revelado cómo ocurre este milagro. Un fuerte testimonio de esta verdad es el hecho de que incluso en estos tiempos los oponentes racionalistas a una explicación sobrenatural están totalmente en desacuerdo sobre cómo debe de ser este fenómeno. Gracias, padre. Según la Iglesia Católica, la ciencia no ha logrado explicar el fenómeno. Pero veamos qué dice entonces la ciencia. Tenemos aquí al afamado científico Aquiles Baeza, que nos comenta cuál es la posición de la ciencia al respecto. Y gracias, señor Villalpando. Para los científicos, este comportamiento es habitual en fluidos denominados no newtonianos, en particular en los materiales denominados pseudoplásticos, que se comportan como sólidos cuando están en reposo y se vuelven más fluidos cuando se someten a algún tipo de esfuerzo. En la revista científica Nature se publicó en 1991 un artículo que explica el fenómeno de la licuefacción para elementos como cloruro férrico y carbonato cálcico añadidos con sal. No obstante, no se sabe si estos son en esencia los compuestos de la sangre de esa cápsula, pues se desconoce el contenido de ellas, ¿verdad? Los frasquitos que contienen las reliquias son en principio apenas manipulados, o sea, retirados de la bóveda, trasladados, mostrados al público. En síntesis, son sometidos a una suave agitación mecánica. El fenómeno que permite a algunas sustancias licuarse cuando son agitadas y solidificarse cuando están en reposo se llama tixotropía. Los autores del artículo que he mencionado de la revista Nature describen la propiedad tixotrópica de una sustancia que bien podría producir el fenómeno de la licuefacción de la sangre, ¿verdad? En este artículo de Nature se obtiene una solución coloidal de hidróxido de hierro. Para su preparación pues es necesario cloruro de hierro, carbonato de calcio y cloruro de sodio, además de agua destilada. Las tres primeras sustancias se encuentran fácilmente en la naturaleza, ¿verdad? El cloruro de hierro se encuentra en lavas volcánicas, el carbonato de calcio es básicamente piedra caliza, ¿verdad? Y el cloruro de sodio, pues es lo que comúnmente llamamos sal, que echamos ahí en la botana y en el limoncito, ¿verdad? En cuanto al agua destilada, bien puede ser utilizada o sustituida por agua de lluvia. El problema de este método de licuefacción, al que se le llama método de Garlachelli, que es el que lo inventó, es que usa una técnica llamada diálisis para generar la solución. La diálisis es un proceso similar al colado, solo que el colador tiene agujeros del tamaño de poros. Garlachelli la usa en este caso para remover el cloruro férrico y de calcio sobrantes. La diálisis en sí no requiere gran sofisticación y hasta pueden emplearse intestinos de animal como membrana porosa. Pero lo cierto es que su uso recién fue establecido en el siglo XIX. Sin embargo, Van Helmont, médico y químico belga, demostró experimentalmente que la sal diluida en agua puede pasar a través de una vejiga que es usada como membrana dializadora. Probablemente no fue el primero en observar el fenómeno, ¿verdad? Es sabido que Hipócrates usaba fieltro como filtro de agua. Obviamente que todos estos argumentos no pueden demostrar que la técnica fuera conocida en el siglo XIV, cuando se relata por primera vez el milagro de Nápoles, ¿verdad? La licuefacción. Por eso es que Garlachelli preparó una segunda mezcla sin el uso de la diálisis. Las propiedades de la solución que usa diálisis son extremadamente parecidas a las de la sangre de San Gennaro. Se licúa con suaves movimientos, como los que un sacerdote podría realizar. Tiene además un color muy semejante. La solución sin diálisis también mostró propiedades similares, solo que como su purificación no fue completa, se deteriora más rápidamente. Es lo que puedo decir, señor Villalpando. Un segundo test realizado por Michael Epstein y el propio Garlachelli en 1992
permitió obtener el espectro de las sustancias y compararlo con el del contenido de la ampolla de San Gennaro en 1902, reportado por el profesor Esperindeo. Ambos espectros mostraron características similares y los dos se parecen de manera genérica al espectro de la sangre. Un espectro, ya sabemos, es la firma de una sustancia, es decir, es único, y así permite discernir entre sangre humana y sangre sintetizada. Pero el método es indiscutible solo cuando se cuenta con equipo suficientemente potente y cuando la sustancia estudiada está completamente aislada. Ambas características están ausentes en el experimento de 1902, primero porque aún no se empleaba fotografía para registrar los espectros, y segundo porque la solución no fue retirada de las ampollas y la observación se encuentra contaminada por el vidrio de estas y el relicario que las contiene. En la reproducción de aquel estudio de 1902 se tuvo en cuenta estos hechos y se empleó un espectroscopio similar a los que se usaban a principios del siglo XX, colocando las muestras dentro de vidrios semejantes a los producidos en el siglo XIV. La respuesta final al milagro de la sangre de San Gennaro solo ocurrirá cuando la Iglesia autorice el estudio de las sustancias dentro de las ampollas. Desgraciadamente, Yarcacelli nunca pudo examinar su contenido. De todas formas, aún al demostrar que la sangre es en realidad una gelatina tixotrópica, difícilmente conoceremos la historia de su origen, su inventor y sus propósitos. 3 modificaciones principales se han descrito en este fenómeno: cambio de peso, cambio de color y cambio de estado. Entre 1902 y 1904, el relicario fue pesado en una balanza relativamente exacta para la época. Se encontró que el peso, cuando la sangre llenaba toda la cavidad, excedía en 26 gramos el peso de cuando parecía medio llena. Pero con instrumentos modernos ultrasensibles, el biólogo napolitano Giuseppe Gerasi, en 1973, no encontró ninguna variación. Nadie ha hecho un estudio colorimétrico para saber si realmente la sangre cambia de color. Para explicar el cambio del estado sólido al líquido, ya dijimos que hay líquidos cuya viscosidad no es constante. La hipótesis del calor para explicar la licuefacción parece muy improbable. Rara vez la licuefacción ha dejado de ocurrir en las exposiciones de mayo o septiembre, en pleno verano, pero en la del 16 de diciembre la masa permanece sólida más frecuentemente. Es por eso que podría considerarse el fenómeno de la licuefacción como consecuencia de los efectos del calor. El calor producido por las manos del oficiante, la apretada multitud de fieles, las luces del altar y en particular las velas que antiguamente se ponían cerca del relicario para permitir a la gente ver que la masa estaba opaca, combinado con el aumento de la temperatura del aire, sería capaz de derretir la sustancia. Sin embargo, esta teoría no explica adecuadamente los fenómenos observados. Desde hace más de un siglo se han realizado cuidadosas mediciones de la temperatura del aire en las cercanías de la reliquia y se han guardado estos registros. Muchas veces, cuando el termómetro ha estado a 25 grados centígrados y hasta más, la licuefacción se ha demorado hasta por 20 minutos e inclusive por 40. Por otro lado, el contenido del relicario algunas veces se fundió en un tiempo considerablemente menor, estando el termómetro entre 18 y 15 grados. Pero la explicación del calor sí podría aplicarse a un caso similar en Damasceno, donde sucede un fenómeno parecido, con sangre licuada, en el Festival de San Lorenzo, en el que Garlacelli halló una sustancia que fría es sólida y se licúa con el calor. Movimientos leves no licúan esa sustancia, se necesitan sacudidas fuertes, según dice la ciencia. Esto podría ser manipulado a voluntad por el sacerdote que lleva la ampolla, pero si el contenido fuera realmente sangre, esta posibilidad es aportada en un estudio más reciente de Gerasi. Sostiene que es sangre humana verdadera y para probarlo extrae su propia sangre, agrega algunos gérmenes similares a los que podrían encontrarse en el momento de la toma de sangre de aquella época, la mantiene encerrada y quieta por más de un año. Luego la invierte varias veces y se licúa. Este resultado es extensible a todas las otras reliquias de sangre que se licúan. Hay varias, no solo la de San Gennaro. Por ejemplo, y solo para mencionar algunas, encontramos las reliquias de San Esteban en el monasterio de las Clarisas en Nápoles, las de San Lorenzo en la iglesia de San Gregorio, también las de San Juan Bautista en la iglesia de Jesús Viejo. La sangre de San Alfonso se licúa cada 2 de agosto.
Un caso raro es el de Santa Patricia, copatrona de Nápoles, y que hoy se sabe que nunca existió, pero su sangre se licúa todos los martes por la mañana bajo los cánticos de las monjas. Más allá de las explicaciones religiosas o científicas y de entrar en la estéril polémica de que si se licuó o no se licuó, si lo hizo parcialmente, debemos analizar el fenómeno desde un punto de vista más global, que involucre el proceder de la Iglesia desde sus orígenes hasta hoy, en el contexto de las innumerables falsedades e inventos que esta organización ha obrado frente al pobre, al crédulo, al ignorante y desamparado, con el insano objetivo de mantenerlo subyugado a su poder y ser a la vez sostén del mismo. En primer lugar, ¿qué hay dentro de la ampolla mayor? ¿Lo sabemos? A lo largo de sus 2000 años de historia, la Iglesia Católica nos tiene acostumbrados al engaño, a incontables falsificaciones, a mentiras presentadas como palabra de Dios. ¿Por qué no puede ser este caso uno más? Es lo que creo, pero por supuesto no lo puedo asegurar sin pruebas definitivas. De lo contrario, me contradeciría a mí mismo. ¿Se tienen pruebas absolutas? Todavía no. Solo parciales. La Iglesia se niega a permitir una investigación más profunda. Por ejemplo, tomar una muestra del contenido de la ampolla mayor y analizarla a la luz de la ciencia de hoy. Eso no afectaría en nada la posibilidad de un milagro ni modificaría el contenido de la ampolla. Solo permitiría conocer, sin ninguna duda, cuál es su naturaleza. La negativa es muy significativa. Un punto menor, pero que no debe ser soslayado, es la posibilidad de intervención de alquimistas medievales o renacentistas. Crear una sustancia similar a la sangre era ya posible en el medievo. En el 1300, y utilizando productos minerales del Vesubio, se podía obtener una sustancia que se hacía líquida al ser agitada. Obviamente, no tenemos pruebas de la intervención de estos pseudocientíficos. La práctica de la alquimia era conocida desde siglos atrás y hacia finales del siglo XIII. Se había desarrollado hasta un sistema de creencias bastante estructurado que no coincidía en muchos aspectos con la doctrina de la Iglesia. En 1317, Juan XXII promulgó la severa bula Spondent Pariter en contra de los alquimistas, pero en el año 1700 el príncipe Raimundo di Sangro, de la nobleza de San Severo, alquimista, esoterista, masón y estudioso de la circulación sanguínea, habría reproducido en su laboratorio un fenómeno muy similar al de la licuefacción de la sangre de San Gennaro. Por lo anteriormente mencionado, parece que la sangre puede licuarse en distintos momentos, como si fuera a voluntad. ¿Por qué la sangre se licúa en fechas litúrgicas religiosamente significativas? Bueno, pues sencillamente porque es en esas fechas, o en otras muy especiales como la visita de algún papa, que es retirada de su caja fuerte y expuesta a los fieles. ¿Qué pasaría si la moviéramos otro día? Habría que verlo, pero pues, por supuesto la Iglesia no lo va a permitir. Hasta aquí este video. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cuando haya un contenido nuevo. En la descripción de este video te dejo la liga para que te integres al grupo de Facebook y otras ligas también muy interesantes. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.